Muy buenas noches para los que estamos en Israel, o tardes para los que están fuera de ella. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro de Rambam. Nos hemos cambiado temporalmente de día por cuestiones de organización, pero lo importante es volver a estar juntos y tratar de reiniciar este estudio que nos hace crecer tanto en el conocimiento como en el pensamiento, siguiendo la claridad del Rambam en todo lo que es su puesta en escena. Estamos en el cuarto libro del Mishneh Torah, que es el Sefer Nashim, para recordarles, el libro que habla sobre mujeres, y en donde estamos hablando en estos capítulos iniciales, esta primera parte, todo lo que nos está insinuando ya el Rambam con respecto a las leyes que regulan el vínculo entre el hombre y la mujer, Hot y Shut, y a partir de aquí, obviamente, lo que es lo que fueron, mejor dicho, las definiciones en cuanto al estatus de la persona, ya sea menor o mayor, y algún estatus diferencial en cuanto a su capacidad, pero por sobre todas las cosas, también estudiamos cómo es el orden de la Jupá y el Kiddushin. Después hablamos de los detalles y hoy estamos comenzando el capítulo quinto. El capítulo quinto, como sabemos, que Kikaj Ish Isha Ubealá, quiere decir cuando tome el hombre a una mujer y la despose, allí se habla de Lekijá, habla de tomar de la mujer y habla también con un elemento concreto que es el dinero. Por eso los casamientos le dedicamos nuestro Sheur al Hatán, que está aquí con nosotros, que es Yehudá Márquez, Eduardo, nuestro querido Eduardo, y su señora Jacqueline Haná, Mazal Tov de Siman Tov. Ellos cumplieron con sobradas condiciones y capacidades y alegría el tiempo de su Jupá de Kiddushin. Mazal Tov, querido Eduardo, y Mazal Tov, querida Jacqueline. Siempre los tenemos presentes y hoy, más que nada, aceptamos vuestro regalo de acompañarnos en nuestro Sheur. Ken Irbu, que así haya muchos, muchos estudiosos como ustedes. Bueno, vamos a inaugurar hoy el capítulo quinto que empezamos a estudiar la semana pasada, hace 2 semanas, perdón, que interrumpimos por cuestiones de celebraciones familiares, que siempre sean esos motivos los que nos separen del aula y no otros, Bezrat Hashem. El capítulo quinto, entonces, comienza hablándonos del Kesef al Kiddush. Gracias por acompañarnos. Que Tivá Bajatimatová, que tengamos un año muy fructífero y de mucha braja. Nos dice Rambam entonces en las primeras 6 de la Jot, Kiddushin de Isurei Anaa, todos los casamientos, todas las consagraciones nupciales con elementos que están prohibidos de disfrutar de ellos. Por ejemplo, Amekadesh Bedabar Sheu Asur Beanaa, la alajá número 1, les recordamos que estudiábamos lo último que dejamos para marcar el comienzo. Cuando un hombre consagra a una mujer con un objeto del cual está prohibido obtener beneficio, y aquí nos dice, por ejemplo, Hametz en Pesach, o sea, Hametz, una mezcla de leche y carne, o Hametz en Pesach, u otros objetos similares de lo que está prohibido obtener beneficios, de Hayetze Baem, Eina Mekudeshet. Entonces la mujer no está consagrada. Esto está claro, obviamente, porque la está consagrando con elementos prohibidos. Bafilo allá, Astur be Anayá, Midibrehem. Y esta regla se aplica incluso si la prohibición de obtener el beneficio del objeto es meramente rabínica, es una prohibición de origen rabínica en la cual se podría eventualmente alivianar, dice el Rambam, que en este caso tampoco se aliviana. Kegon Hametz Beshaa Shishit Yom Arbaazar Einam Mekudesh. Por ejemplo, dice el Hametz durante la sexta hora del día 14 de Nisan, que es obviamente que está prohibido ya su consumo y ya tenemos que eliminarlo. Entonces no puede consagrar a su amada eventualmente con el Hametz, que ya va a ser anulado. Entonces si va a ser anulado y va a ser quemado,
obviamente, qué tipo de casamiento estaríamos haciendo. Ahora bien, nos dice la halajá número 6, número 2. Im, dice, perdón, Abar, Usabar, Umahar Dabar, Asur, Beanaya, Bekidesh, Bedamav, Hareizó Mekudesh. Si un hombre transgrede y vende un artículo del cual está prohibido obtener beneficio y consagra a una mujer con el dinero que recibe, el jamés de pesa, la carne y la leche, vamos a suponer, dice, los kiddushim son válidos. Es interesante. Hareizó Mekudesh. Ahora, en todos los casos es la pregunta. Entonces, no, no pasa. Dice, a pesar de que la cosa esté prohibida en todo tipo de uso, y por lo tanto también estaría prohibido venderlo, la plata, el dinero que se dio a cambio de ese objeto o artículo, no está prohibido en disfrutar de ese dinero y por lo tanto puede consagrar. Excepto, dice Rambam, Hud me Abodazara. Hay una excepción. Si una persona consagra a una mujer con el dinero recibido por una abodazara, por una idolatría, Einame Kudeshet, los kirushim no son válidos. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Mipnei sheidmei abodazara asurim be'anayakamo. Porque está prohibido sacar provecho del dinero recibido por una abodazara, por idolatría, así como está prohibido sacar beneficio de la deidad falsa misma. Así como yo no puedo disfrutar de la abodazara, tampoco puedo disfrutar del producto de venta de esa abodazara. Está muy claro. Y continúa la halajá. Hamekadesh be pedesh egle abodazara. Cuando un hombre consagra a una mujer con estiércol de vaca consagrada a una abodazara, a una deidad falsa. Claro, ustedes se preguntarán por qué, ¿no? El pesolet, quiere decir el pesolet, no es el estiércol en sí, sino los desechos, ¿no es cierto?, que hay en en el intestino del animal que fueron ofrecidos para idolatría. Así cuenta Rambam, lo dice en Ilhot Avodah. Entonces dice, si yo utilizaría eso como elemento de consagración, Einame Kudesh, por supuesto que esta mujer no está consagrada, ¿no es cierto? Los Kiddushim no son válidos. ¿Por qué? Dice, Shehakol mi Avodah Asur Ben allá. Dice, ¿por qué? Porque está prohibido sacar provecho de cualquier cosa producida por entidades consagradas a una deidad falsa, a una boda, como dice nuestro Humash de Devarim, como hemos leído, el velo idbak beyadeja me uma min ajerem. Nada que sea del jerem puede quedar en tu mano. Velo idbak, que no se quede pegado en tu mano nada del jerem. Entonces, por lo tanto, no se puede, bajo ningún punto de vista, utilizar ese elemento. Jerem significa algo que ha quedado condenado a no ser utilizado. Sabemos que el jerem es algo que queda, como su traducción lo indica, anatema, queda por fuera del alcance humano. Y entonces nos dice Rambam, eventualmente, Aval amekadesh beferesh shor anifkal. Pero, nos dice el Rambam, y esto es también muy interesante, los Kiddushin son vinculantes, dijimos, aunque está prohibido sacar provecho de un buey condenado a ser apedreado, Shor ha-Nifkan. Cuando estudiamos esto en la Sagrada Torah, es un toro que se ha sometido a el juicio de ser apedreado porque es un toro corneador y que mata a la gente y los pone en riesgo. Entonces, por ejemplo, en este caso, un toro corneador que ha matado a alguien, así lo trae el Rambam en las leyes de Iskei Mamón, los perjuicios monetarios, y entonces la carne está prohibida en ser disfrutada de ese toro, inclusive si fue hecha la shejitá. Entonces nada se puede utilizar de ese toro. Esta prohibición no se aplica a su estiércol. Dice, pero, dice, todo está prohibido menos su estiércol. ¿Por qué? Porque el estiércol, dice,
se considera de importancia insignificante en comparación con el bueno. Y por lo tanto, lo podría hacer. Por supuesto que estamos hablando aquí de hipótesis, porque nadie habría de considerar a una mujer en esos caminos. La alhaja número 3. Amekadesh bepeirot shevi'it o be'efer para adoma o be'mayim shemile'am la'asotam menedá, para eso me cubre. Cuando un hombre consagra a la mujer con el producto del año sabático, o sea, los frutos del año sabático, o be'efer para, o con las cenizas de la vaca roja, o con agua extraída para rociar las cenizas de la vaca roja, que eran obviamente las aguas lustrales, Meinidá, para eso me Kudeshet. Los Kidushin eventualmente son válidos. ¿Por qué? Porque los frutos del séptimo año, explica Rabadin Steinsaltz, Zatzal, dice, estas peirot que crecieron, estos frutos que crecieron en el año de la Shemitah, existe una prohibición de comerciar con ellos, en general, pero lo puede utilizar para el Kadesh, para santificar, o con las cenizas de la vaca roja, o con las aguas lustrales para hacer estas aguas. Dice, Baefer misrefat aparadua. Dice, con el efer, con las cenizas del quemar a la vaca roja, o con las aguas que se mezclan con ellas, estas cenizas de la vaca roja, para poder después rociarlas sobre la persona que estaba impurificada por un muerto, para purificarlo de su impureza. Beastur, la caja Tahar al Azayat Efer Apará al Atemeot, dice, está prohibido tomar eventualmente de la aspersión de las cenizas de la vaca sobre los impuros, o al Eruv, a Efer Mamaimó, por de mezclar las cenizas con el agua. Y esa mujer queda Pekudeshet, queda consagrada, Mipnei Shenitan le Kabel Sahar, Ba'aburam Bidrajim Mesuyamot. A pesar de que no se puede recibir ningún beneficio por todo eso, hay caminos por los cuales se puede recibir beneficio. Y entonces esto es lo que dice, cuando un hombre consagra a la mujer con el producto del año sabático, con las cenizas de la vaca roja, con agua extraída para rociar las cenizas de la vaca roja, y obviamente por eso percibió un dinero. Vamos a ver la explicación que nos traen aquí al pie, con vuestro permiso. Entonces vamos a ir a la Mishnah, es bastante largo, así que vamos a ver dónde nos lleva al punto número 5. Dice, aunque el producto del año sabático no tiene dueño, una vez que una persona toma posesión de él, se convierte en su propiedad privada y tiene valor. De ahí que puede utilizarse para consagrar a una mujer. Dice, y como afirma el Rambam en su comentario a la Mishnah de Kiddushin, basado en Kiddushin 51 en la Gemara, está prohibido recibir dinero por consagrar o rociar el agua de las cenizas de la vaca roja, como antes explicábamos. Sin embargo, se puede cobrar por sacar el agua y transportarla. Así la mujer puede obtener este beneficio del agua y o las cenizas que se le dan. Por lo tanto, esto es viable eventualmente y es uno de los caminos. Ahora bien, continúa la halajá número 3 y nos dice el Rambam, "Hamekadesh be'ekdesh shel bedek habay". Las siguientes reglas se aplican cuando un hombre consagra a la mujer con bienes dedicados o patrimoniales del templo. Bedek habay. El bedek habay significa lo que se utilizaba para restaurar el templo y lo vemos en los tiempos de varios reyes de Yehudá, donde, y fundamentalmente el rey Yoshiau, donde se reúnen dineros extras para poder reparar reparar, mejor dicho, sí, y arreglar el Bet HaMikdash. Ahora bien, dice el Rambam, Beshogeg haréis lo mekudesh. Si no sabía que la propiedad había sido dedicada, quiere decir que estaba consagrada. El Ekdesh estaba consagrado al santuario y la persona no lo sabía. Entonces los Kiddushim son válidos. Behu Yeshalem Keren Behomesh da Ekdesh, que había llamado Kedim Kol Moed Mitzvah. Entonces la persona que hizo eso lo hizo involuntariamente, o sea, por omisión, no por comisión. Debe dar el valor de la propiedad dedicada y una quinta parte adicional, o sea, la quieren mejor.
O sea, el valor de eso más un 20% al tesoro del templo y traer una ofrenda por la culpa. También tiene que traer un corbán a Sham, porque obviamente ha equivocado su camino, como se requiere de todos aquellos que sin saberlo hacen uso mundano de la propiedad dedicada al templo. O sea que la prohibición está, obviamente, en hacer uso mundano de una propiedad, de un ekdesh, que representa estar en un estado de santidad, ¿entienden? Entonces, obviamente, no se podía hacer ese pasaje. Por último, dice Beim Kidesh o Bobe Meseir, Einam. Y si la persona consagró a la mujer sabiendo que la propiedad estaba dedicada, o sea que era un Ekdesh, que ya estaba destinada al Bet HaMikdash, entonces la mujer no puede ser consagrada. Esto es muy importante que tengamos la diferencia de esta alajá. Y aquí nos dice el punto número 8, porque la propiedad dedicada que fue utilizada conscientemente para fines privados de una persona conserva su naturaleza sagrada, sigue siendo un ekdesh y no pasa a posesión de la persona a quien fue entregada. Está claro, estamos hablando fundamentalmente de todo este ámbito en el cual obviamente la realidad indica que no se puede, pero hay casos en los cuales los kiddushin son válidos y los otros que son inválidos. La cuarta alajá dice Kideshá b'maaser sheni. Un hombre, estudiamos ahora en Terashat Kitabó la semana que pasó, acerca de los bikurim y el maaser sheni, el segundo diezmo, que es el que debe comer los bealim, los dueños, en la ciudad de Jerusalén. Entonces dice el alajá Kideshá b'maaser sheni, cuando un hombre conserva a una mujer con el producto del segundo diezmo, maaser sheni, y lo hace de qué forma, ya sea consciente, o sea, por comisión o inconscientemente, quiere decir por omisión. Uno es mezid, quiere decir que lo hizo con alevosía, y el otro es inconsciente, o mejor dicho, que quiere decir que no lo hizo con alevosía, en forma involuntaria. Entonces aquí, ¿quién nos dice? Sí, Kideshave Maaser Shani, Einame Kudeshet. La mujer no está consagrada. ¿Por qué? No son válidos. Dice porque le fiche en lo la asot bo she'ar hafatzava sheithalel shenemar b'maaser la Hashem hu. Dice porque esa persona, a menos que una persona redima este producto, no le corresponde reutilizarlo para otro fin. O sea que con respecto a este diezmo, Maaser Sheni, dice la Hashem hu, pertenece a quién? Al Todopoderoso. Y entonces no puedo estar haciendo algo que no me pertenece a mí, a no ser que lo redima. Redimir quiere decir que lo puedo, obviamente, utilizar con otro propósito, en el caso que di a cambio un dinero, como suele ocurrir con la persona que venía de lejos. Se nos exige comer el producto del segundo diezmo en Jerusalén, como explica la Sagrada Torá, o redimirlo y usar el dinero para comprar alimentos para comer en Jerusalén. Si no puedo llevar toda la cosecha, si no puedo llevar todo el grano. Aunque uno obtiene un beneficio personal al comer este producto, no se considera la propiedad propia. Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos ya un caso que marca la salvedad y la solución. Bien, la alajá número 5 nos dice, Cohen she kidesh bejelko mikoche kodashim o mikodashim kalim. Cuando un Cohen, sacerdote, consagra a una mujer con su parte de ofrendas de naturaleza más sagrada, estamos hablando aquí, Kodashim Kalim, o en parte de ofrendas de menor santidad, quiere decir Kodashim o Kodashim Kalim, de naturaleza sagrada y naturaleza de menor santidad, entonces la mujer, Einame Kudeshet, Einame Kudeshet. ¿Por qué? Porque el Cohen ha tomado una parte de lo que a él le dieron, que lo recibió para alimentarse, ¿no es cierto? De los korbanot sagrados, que tienen los korbanot una kedushá hamurá, que tienen una santidad realmente de mucha y alta gravedad. O kalá, acá tenemos kodashim más sagrados o kodashim kalim. Entonces la mujer no queda consagrada.
porque a uno se le permitía simplemente comer estos sacrificios. Quiere decir que el motivo es, mi lo utru, ela le ajina bilbat. Estos sacrificios estaban permitidos solamente para ser comidos, no para ser negociados. Entonces el hombre no puede negociar con estos sacrificios y está incurriendo en un error. Ahora bien, Abal Cohen shekidesh bitrumat gdola u bitrumat maaser u bikurim. Ahora, cuando el sacerdote consagra a una mujer con la trumá gdola, que es lo que le corresponde, la terumá tomada del diezmo o de las primicias, los kiddushim son vinculantes. O sea que en este caso sí. ¿Por qué en este caso sí? Porque tanto la terumá grande, la terumá mayor, como la terumá del maaser, la terumá del diezmo, son partes de la cosecha que le son dadas a los Kohanim, a los Leviim y a los pobres. Entonces, de esa manera se separaban y por lo tanto le pertenece a él y él puede hacer con eso el uso que él considere. Bien, entonces dice, esta misma regla se aplica cuando un levita consagra a una mujer con productos del primer diezmo, que es el diezmo que le van a entregar a él, o un israelí consagra a una mujer con productos del diezmo de los pobres, el maaser aní, que es otro de los diezmos, maaser sheni, segundo, maaser rishon, el primero, maaser aní, también es el otro que sigue. Y todo esto obviamente es muy trascendente para nosotros porque repasamos un poquitito la esencia de todo esto. Se nos exige comer el producto del segundo diezmo, dijimos. En todos los últimos casos, aunque la persona recibe el producto en cuestión debido al decreto de la Torá, y con respecto a la terumá, todavía posee una dimensión de santidad ritual, quiere decir es Kodesh, una vez que lo ha recibido, se considera enteramente su propiedad personal y puede usarlo para lo que quiera. Por lo tanto, es apto para ser utilizado para conservar a la mujer, y no hay ninguna duda de que esto está básicamente permitido, porque es para su uso personal, como explica el Rambam. La sexta halajá nos dice, Matanot shelo urmu, harei em kemishe urmu. Las donaciones que deben separarse de los productos que no hayan sido separadas se consideran, o sea, las donaciones que son las matanot, los regalos. Shelo urmu, harei em kemishe urmu. Dice, las donaciones que deben separarse, elevarse, aunque no hayan sido separadas, que no han sido separadas mamás, se consideran como ya hubieran sido separadas. ¿Qué quiere decir? Matanoche lo dice, aún, explican los Mefarshim, aún cuando todavía no fueron separadas terumot y maastrot, quiere decir las terumot, las ofrendas y los maastrot, los diezmos de la cosecha, le kama inyanim, nechshav keilu kvar ufresu. Para determinadas cosas se lo considera a priori como si ya hubieran sido separadas. Vamos a ver en qué casos, dice Rambam. ¿Te fijas? Israel shenafrulo tebalim mi beit avi imo Cohen. Mi beit avi imo a Cohen. Por lo tanto, cuando un israelita hereda productos de su abuelo materno, que era sacerdote, ¿está bien? Mi beit avi imo, de su abuelo materno, beifrish mehem terumah u'maasrot. Y por lo tanto, y ninguna de las ofrendas requeridas ha sido separada de esos productos. Entonces dice, Beifrish mehem terumah u'maasrot, ayarem que terumah u'maasrot shenafru lo birusham me'avimo. Puede separar la terumá y los diezmos y conservar las porciones que te darán al sacerdote como su propio. Es como si heredara, ¿no? Harían que tumo tu masot en la flor y me avimo. Es como si heredara la terumá y los diezmos de su abuelo materno. Es como que el abuelo materno le pertenecía a eso y ahora se lo dan a él. Por lo tanto, si consagra a una mujer con ellos, esta mujer se considera a la Isome Kudesh. Aunque no son aptos para que el israelita los coma, tiene derecho a venderlos a alguien para quien sean aptos. O sea, se los puede vender a un Cohen, porque estas Trumot y Maastrot son elementos que tienen santidad, y como tienen santidad, obviamente, deben ser comidos en santidad. Entonces, se los puede vender, hacer dinero y consagrar a una mujer. Ahora, veim, אבל ישראל שקידש בתרומה שהפריש מגורנו,
Cuando por el contrario, dice el israelita, conserva una mujer con terumá que separa de su montón de grano, quiere decir de su granero, eventualmente, Einame Kudesh. En este caso, no es la mujer consagrada. Los Kiddushim no son efectivos. Einá Mekudesh. ¿Y por qué no es Mekudesh? Shareyan lo le mojra, vein lo va el tobataná. Dice, ¿por qué? Porque no tiene derecho a vender esta truma. Posee simplemente el privilegio de dárselo a los sacerdotes. O sea, él separa la truma. Yo separo de mi campo, de la cosecha, la truma y no me pertenece a mí. Está en mi granero, pero yo la tengo que dar al Cohen, obviamente. Y entonces, en ese caso, simplemente el privilegio de dárselo al Cohen es una acción. Este privilegio no se considera dinero y por lo tanto no se puede considerar algo que sea considerado mamón, que es el dinero. Hamekadesh et Aisha begazel o bigeneva o behamás, dice la halajá número 7. Cuando una persona conserva una mujer con bienes que robó, que hurtó o tomó contra la voluntad de su dueño, dice, אם נתייאשו הבעלים בין אדם שקנה אותו דבר בייאוש, הרי זו מקודשת. Si el dueño ha llegado a Yehush, quiere decir, ha desesperado de la devolución del objeto, y se sabe que el hombre que adquirió por lo adquirió por la desesperación del dueño, el dueño es Yehush. Yehush ya está como sin posibilidades de seguir reclamando. La consagración es efectiva. Quiere decir, la Kiddushim Tovsim, Beim Lav, Einam Mekudesh. Pero si no existe Yehush, vamos a ver de qué se trata. Y aquí es muy, muy importante que podamos también estudiar, como yo digo, la letra chiquita que nos va a ayudar. Normalmente, un ladrón o salteador, un asaltante, no puede convertirse en propietario legal de un artículo solo por la desesperación del propietario. Es decir, yo espero poder recuperarlo, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, y se especula con el IEUX, con la desesperación del propietario. Por lo tanto, no se puede seguir aquí esa regla. El artículo, el objeto, debe entregarse a un tercero o sufrir un cambio antes de que se considere que ha abandonado la propiedad de su propietario original. Sin embargo, en este caso, dado que la mujer que recibe puede adquirir legalmente el objeto por ser un tercero, los Kiddushim son efectivos, así dice el Magid Mishnah. La intención del Rambam es que si los testigos de la consagración saben que el artículo fue robado, deben saber que el propietario del artículo ha desesperado de recuperarlo. Si no tienen esos conocimientos, no pueden actuar como testigos, por lo tanto los Kiddushim no van a ser nunca válidos, porque es como si se hubieran realizado sin ser observados por testigos. Y entonces cuando no hay testigos, no se puede hacer una jupá, y se necesitan siempre al pishene aibim, de acuerdo a dos testimonios, es como se habrá de establecer la cosa. Y todo esto obviamente habla de un estatus legal, obviamente nosotros, y yo entiendo que estemos pensando en la distancia que podemos llegar a tener de todo lo que representa el escenario de lo que es la tierra y el trabajo de la tierra, yo lo entiendo perfectamente. Pero fuera de todo eso, también entendemos de que a partir de aquí se dan, obviamente, semblanzas de todo lo que estábamos hablando. La alajá número 8. La alajá número 8 dice, Anichnat de Beit Havero belakach keli o ogel, behayotze bahem bekidesh boita. Una persona entra en la casa de su colega y toma un objeto, comida o similar, y consagra a una mujer con algo que no le pertenece, por supuesto, ¿cierto? Está claro que no le pertenece. Entonces dice, Uba ba la bait, a falta de llamarlo, lama lo natata la da varte, shebutov bimash natata la, einame kudei. Dice, cuando una persona toma un objeto y consagra a una mujer, ella no está consagrada. Esa regla se aplica incluso cuando el dueño viene y le dice, ¿por qué no le diste un artículo, un objeto más valioso del que le diste? ¿Por qué le diste esta cuchara de poco valor? Este sacum, este cubierto que es de plata. Entonces, aparentemente el dueño estaría de acuerdo, ¿no es cierto? Dice,
En realidad, dado que el hombre consagró a la mujer con bienes pertenecientes a un colega sin el conocimiento de este, esto es robo y la mujer no es consagrada. Y entonces, si el hombre consagra a la mujer con un artículo cuyo dueño no se opondría a que lo tomara, por ejemplo, un dátil o una nuez, el estatus del Kiddushin está en Safek. O sea que aquí sí estamos en Safek. ¿Por qué? Porque en última instancia, eh, eh, la primera realidad, que no dice aquí, ¿por qué no le dice el artículo más valioso del que lee? Él hace esta declaración solo para evitar que la persona sea avergonzada y no refleja su verdadera intención. Quiere decir, pero ¿por qué le diste esto de tan poco valor? Le hubiera dado esto que vale más. Y sabe que lo está robando. Y entonces, obviamente, todo lo que dice, lo dice porque lo está avergonzando. ¿Entienden ustedes? ¿No? Entonces, obviamente, eh, la mujer no puede ser nunca consagrada porque ha sido desposada con cosas que no le pertenecen. Ahora, dice el final de la halajá, Ve'im kideshah bedavar she'em ba'al habayit makpid alav, si este hombre, este amigo, consagra a la mujer con un artículo, con un objeto cuyo dueño no se opondría que lo tomara, no lo makpid, quiere decir no presta atención sobre eso. Por ejemplo, un dátil o una nuez, temará o egoz, que no se va a hacer problema por eso. El estatus del kiddushin está besafek, está en duda. ¿Por qué está en duda? ¿Qué diría aquí la halajá que explica todo nuestro desarrollo? Los comentaristas han cuestionado esta decisión porque parece ser una adición del propio Rambam. En los Davi Yehuda es un excelente libro de Rishonim. En su libro, en su Eben Haezer, volumen 1, afirma que parecería Yehuda Weinberger, si no me equivoco, perdón, eh, afirma que parecería que esto se refiere a una situación en la que el propietario está presente y no se opone, no se opone. O sea que está viendo lo que está haciendo ese amigo y no. Sin embargo, dado que ninguno de los sabios de las generaciones anteriores ofreció esa interpretación, él no está dispuesto. El Edut B. Yosef, Samoa de Misraim, afirma que esta decisión depende de la halajá anterior. Dado que los kiddushim son válidos después de que el propietario renuncia a la propiedad de la propiedad robada al desesperar de recuperarla, o sea, sostiene que ya no hay forma de recuperarla, no hay ninguna duda, son válidos en el presente caso. Como el propietario no se opone a que la persona se lleve el objeto, se considera que ha renunciado a su propiedad. Y una interpretación similar se encuentra en el Hatam Sofer, en el Eben. El Beit Shemuel afirma que la duda es que tal vez el propietario realmente se opone. Hatam Sofer explica que la duda se refiere al valor del objeto. Aunque no tiene un valor significativo en el lugar del Kiddushin, tal vez sea valioso en otro lugar, como se va a indicar en el capítulo 4, la Halajá 19. Esto lo vimos, obviamente, cuando vimos el capítulo 4 y Hatán Sofer lo está eh, precisamente enseñando, donde estudiamos casi hacia el final del capítulo 4, si ustedes recuerdan, cuando un hombre da dinero que vale menos que una prutá, como Kiddushin, sabemos que al novio, como le preguntamos a los testigos anteayer de la queridísima familia Márquez y Ginelli, le preguntamos a los testigos si el anillo con el cual Yehudá, el novio, consagró a su amada, era Shabé Prutá, si eso valía el valor de una pruta. En este caso decía la Halajá 19, el capítulo 4, cuando un hombre da dinero que vale menos que una pruta como Kiddushim, los Kiddushim no son válidos. Así estudiábamos que cuando un hombre consagra a una mujer con comida o con un utensilio que vale menos de una pruta, el estatus del Kiddushim está en Safek. Quizás los Kiddushim valgan una pruta en otro lugar. Si se trata de alimentos, obviamente, puede ser que el precio aquí en Ranana salga tanto y en Jerusalén salga algo más. De esto se puede deducir que siempre que una persona conserva a una mujer con un artículo que vale dinero, con un objeto, si vale una pruta en este país, los Kiddushim son definitivamente vinculantes. Si no vale una pruta, el estatus de Kiddushim está en duda, como dijimos más tarde. Y el Rambam aquí decía, me parece que si un hombre conserva a la mujer con comida cocida,
una verdura que no se conservará o algo similar, el artículo no vale la pena en este lugar. Los Kiddushim no son vinculantes, porque cuando este artículo llegue a otro lugar, se echará a perder y perderá su valor, ¿no? Y esta es una inferencia razonable que puede uno confiar. Entonces, bueno, nosotros vemos aquí todo este escenario y es fantástico, porque en última instancia tiene todas esas proyecciones muy, muy interesantes. Decíamos entonces, eh, vamos a ver la alajá número 9, con vuestro permiso. Entonces, decía, cuando una persona posee mercancías en sociedad con un amigo, con un colega, y las divide sin el conocimiento de su colega, ¿está bien? O sea que en última instancia, ¿qué hizo? Gileka, Shelo Midat Javero Bekidesh Beje. O sea, las separó, dividió el dinero, ¿no? Eh, y sin el conocimiento, y las utilizó para consagrar una mujer. Entonces dice Rambam, los Kirushim no son válidos. Está claro que los Kirushim no pueden litfos. ¿Por qué no pueden litfos esos Kirushim? Porque primero que el saber, el amigo no está consciente. Los fundamentos que para la división de los bienes de una sociedad sea efectiva es necesaria una evaluación por parte del tribunal. Un socio no puede tomar lo que quiere como propio y dejar el resto a sus colegas. O sea que acá tiene que ir al tribunal, a los también que ellos establezcan qué es lo que deben hacer. Y nos dice el alajá número 10. Gazal et aisha o ganav mimena o jamasa. Dice, las reglas estas son cuando una persona roba o roba un objeto a una mujer o se lo toma sin su consentimiento y luego la consagra con el objeto que le quitó diciendo, he aquí, con esto estás consagrada a mí. Amarla hareyat mekudeshet li. Si los dos ya estaban comprometidos y ella tomó el artículo, el objeto en silencio, entonces está claro que queda consagrada. Shtikake o da adame, digamos, la persona aceptó en silencio y no dijo nada. Sin embargo, si nunca hubo compromiso entre ellos, ella no está consagrada. Incluso si permaneció en silencio cuando él le dio los artículos robados como Kiddushin. Esto es muy interesante. Sin embargo, si ella aceptó explícitamente el Kiddushin, está consagrada. Veamos todo esto que es un desarrollo realmente fantástico de acá. Y dice, interpretamos su silencio como implicando que ella le entregó, perdón, el objeto robado como regalo y lo aceptó como Kiddushin. Así dice Rashi, ha tratado de Kiddushin. Hay una diferencia de opinión entre los rabinos sobre si él está obligado o no a devolverle el valor de la propiedad robada. El Rashba sostiene que no es necesario, mientras que Rabbeinu Nissim, el Ran, afirma que sí. Y porque después hablábamos del 15, porque ella simplemente aceptó su propia propiedad. Entonces, como que eventualmente, en este caso, si es así, puede ser que se haya, ella está en el sitio de la propiedad de utilizar el préstamo, no, perdón, el 10, la ley Zomer Kumishet, entonces decía, sin embargo, si se aceptó explícitamente Kiddushin, está consagrada, o sea que ella está consciente de eso. Muy bien, dice la alajá número 11, nosotros vamos a terminar en la alajá número 12 de esa sesión. Hoy, la segunda parte de este estudio, Bejenim Natan la picadona. Eso se aplica si el hombre confía un objeto a una mujer para que lo guarde y le dice, cuida este artículo. Quincí picadonce, dejasarlo amarla, areyad mekudesh. Y luego le dice, he aquí que tú estás consagrada por medio de este picador, por medio de esta seña. Y mamarla kodem shetitudenu netalatu beshatka, areyad mekudesh. Si él dijo esto antes de que ella tomara posesión del objeto y ella lo tomó en silencio, está consagrada. Miren hasta qué punto es importante. Sin embargo, dice Rambam, sin embargo, Beimaharshen etalatu betorat picadón amarla. Si él le hizo una segunda declaración después de que ella aceptó el artículo, el objeto con el propósito de guardarlo y ella permaneció en silencio, que dice aquí, Beshatka, en club.
Si él le dijo a Reyad Mekudeshet, dice, y se cayó la mujer, los Kiddushin no son válidos. ¿Por qué? Porque cuando una mujer permanece en silencio después de haber recibido dinero, los Kiddushin no son válidos. Sin embargo, eventualmente, si ella aceptó explícitamente, es consagrada, aunque haya hecho la declaración después de aceptar el objeto. Y eso es muy, muy importante, ¿no es cierto? Porque la shtiká, ese silencio, aparece considerado como askama, como aceptación de la realidad. Y la última alajá de esta parte, con respecto al Kesef o Kiddushin, nos dice, ejezirla hok sheyala eslo. Esto se aplica cuando paga una deuda que tenía una mujer y al pagarla le dice, Hareyat Bekudeshet Bo, tú estás consagrada con esta deuda, con eso que acabo de pagar. Kodem Shetitlenu, Unetanatu Beshatka, dice, si los dos estaban comprometidos, el hombre hizo la declaración antes de que ella aceptara el dinero y lo aceptó en silencio, por supuesto está consagrada. Bein lo shidech einam mekudeshet tomar hin. Pero si no estaban comprometidos, ella no es consagrada a menos de que ella lo acepte explícitamente. Tiene que decir sí. Veim amarla achar shenatla ajob shela. Si él manifiesta su deseo de consagrarla después de que ella haya aceptado el pago de la deuda, ella no está consagrada aunque ella esté expresamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque a ella no se le dio nada, porque nada le ha sido dado. Ella simplemente tomó lo que era suyo por derecho, ¿no es cierto? Era el pago de la deuda. La deuda que él tenía fue saldada cuando ella tomó el dinero y no puede volver a exigir el pago. Y entonces en ese momento dice, no puede volver, ¿no es cierto? Tenía, él le debía una deuda de plata. Y entonces, si hubo compromiso con eso, no hay casamiento. Muy bien, no puede volver a exigir el pago tampoco. La deuda que él tenía fue saldada cuando ella tomó el dinero y no puede volver a él. Muy bien. Bueno, los tiempos pasan rápido, pero Baruch Hashem, llegamos a la halajá número 12 en esta semana. Vamos a ver la semana que viene cómo estamos con los tiempos previos de Baruch Hashem a Rosh Hashanah. Pero aquí tenemos 29 capítulos, llegamos a la segunda parte, Kiddushin Bemalbe, quiere decir con un préstamo, luego los Kiddushin con una anaá, con un disfrutar de la honestidad mamón, con algo de provecho sin dar dinero, y por último, Fishub Shobi, que es el Kiddushin, cómo se calcula el valor equivalente de los Kiddushin. Que tengamos Shavua Tov Mevorach, muchas gracias por acompañarnos. También Shabbat Shalom para los que todavía no nos vamos a encontrar dentro de los Shiurim y que tengamos Ketivá Bajatima Tová, Shana Tová, un boreje para todos ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Diskure Shanim Rabot, Neimot Betovot. Muchas gracias.